pagarlo. No, eso solamente se hizo para base de cálculo. Pero usted va a tener que pagar, supongamos, los 337 o 340 dólares todos los meses, y aparte de eso pagar el 13º y el 14º. El salario, este salario del que estamos hablando, el salario digno, en resumidas cuentas no es otra cosa que el que va a causar la muerte del salario mínimo. ¿Por qué? Porque si al final del año el empresario no le ha pagado todos los meses el valor equivalente al salario digno, tiene que echar mano de sus utilidades para compensar a ese trabajador o a esos trabajadores que no les ha pagado el salario digno, compensarlo en el sentido de completar los meses que no le ha pagado el monto, y entonces solamente ahí después de eso podrá él repartir utilidades. Entonces yo le pongo un ejemplo. El mercado, que está tremendamente contraído en el Ecuador, por las razones que todos sabemos y que huelgan hablarlas en este momento. Ya, en ese momento usted viene y dice, bueno, no he tenido utilidades, no he podido pagar el salario digno, no tengo utilidades que repartir, pues uno dice, está bien, quedó así el asunto. Pero ¿qué pasa en 2 años que una empresa no declare utilidades? Entra automáticamente en disolución y después a liquidación. ¿Cuántas personas se van a la calle? Sí, ha habido un caso que se está analizando en materia de salario que podría provocar inclusive más desempleo ya a partir de la fecha. Por supuesto, lo que pasa es que aquí seguimos nosotros con las ramas, yéndonos por las ramas y no al tronco, y esto se une con el tema que usted hablaba de la inseguridad. En el tema de laboral, la base de todo cálculo y el meollo del asunto, como se dice en la calle, es la canasta básica familiar. No se combate el que la canasta básica no se dispare en su costo. En el precio, que no siga la inflación en el Ecuador. En el momento en que nosotros vamos al tronco, claro, que es el tema, el costo de la canasta básica, y eliminar situaciones por demás absurdas, como por ejemplo una botella de whisky que lo tiene dentro de la canasta básica, ¿ya? Y ponerlo un poco más real, en ese momento nosotros vamos a poder coincidir o llevar hacia este tema un sinnúmero de elementos que permitirán que el salario alcance. Doctor, hay un instante en que uno conversa con otras personas y ponen en los dos platillos de la balanza lo positivo, las buenas gestiones o las buenas decisiones del gobierno, y en otro platillo los errores, las equivocaciones. Y lastimosamente, debemos decirlo así como ciudadanos y de manera clara, no encontramos mayor cantidad de decisiones positivas. Y siempre los organismos humanos, en general las organizaciones, su éxito depende si las decisiones positivas son mayores en cantidad y en calidad a las decisiones negativas. En el tema de, usted hasta está tocando del sueldo básico, el sueldo mínimo, el sueldo digno. Más tarde espero conversar con Alberto Acosta vía telefónica, porque él está opinando en estos días sobre el récord que Ecuador acaba de romper en déficit de la balanza comercial. El déficit ha crecido este año respecto al año anterior en 337%. Hemos llegado a importar 12.490 millones de dólares y el año anterior se había importado 11.855 millones. Es decir, que los economistas algunos dicen, no importa que importemos porque el comercio también genera empleo. Pero estamos más bien reemplazando producción nacional y no estamos exportando lo suficiente. Todo esto va concatenado a lo que conversamos sobre la generación de empleo, la reducción de la pobreza. En definitiva, doctor, decisiones políticas. Totalmente de acuerdo, pero ¿qué es lo que revela todo esto? ¿Qué es lo que refleja? Y la gente no lo ve. Es ineficiencia, es incapacidad, es ineptitud. Uno debe de llevar al tema doméstico lo que sucede en el tema macro. ¿Por qué la clase media del Ecuador emigra a los Estados Unidos, a Italia o a España? Porque no tienen la seguridad, primero, de tener un empleo que les genere un ingreso digno, y segundo, porque no tienen la seguridad que sus hijos, el día de mañana, que con esfuerzo se han graduado de algún tipo de profesión, vayan a tener ese empleo que les permita vivir dignamente el de su familia. Esa es una de las realidades. ¿Por qué las clases bajas o desposeídas migran del campo a la ciudad? Por exactamente las mismas situaciones. ¿Y esto qué revela? La inexistencia, o si existen, la ineficacia y la incapacidad de un gobierno central
para establecer políticas que permitan a las personas que están en el agro a ser productivas y que tengan una rentabilidad. Y la rentabilidad no solamente se consigue porque le estoy regalando un saco de urea, porque le estoy dando a $10 un saco de urea. La rentabilidad involucra un sinnúmero de situaciones, semilla, mano de obra, que se la encarecen cada vez más y le ponen cada vez más restricciones y más complicaciones, más cortapisas a una persona que se dedica a producir en el agro. Entonces, este sinnúmero de situaciones le elevan la luz. Yo escuchaba en esta radio de que se quejaba un comerciante de que después de que hubo el censo económico, él pagaba $20 de luz, ahora está pagando 70. ¿En cuánto lo perjudica a ese hombre este incremento, casi triplicado, a un hombre que tenía una refrigeradora para colas y una pequeña nevera para helados? Se le acabó el negocio a ese hombre. Decisiones políticas, doctor Gerardo Modesto Apolo. Cuando hemos hablado sobre el tema de la seguridad jurídica, en los últimos días hemos inaugurado un nuevo conocimiento basado en la actual Constitución, los amparos de protección, etcétera. Hay dos amparos en el tema de la Cervecería Nacional, el uno a favor de los trabajadores y el otro a favor de los empresarios. ¿Cómo analiza usted este tema como jurisconsulto? A ver, ahí ha topado un área que es la experticia mía, la laboral. Nosotros tenemos que tener claro lo siguiente. Hasta antes del 2008 existía la figura legal de la tercerización, la cual fue tremendamente cuestionada, después del mandato 8 fue eliminada, pero la tercerización, que fue modificada por aquel entonces el ministro Chiriboga, y hizo una reforma tremendamente viable y tremendamente buena. Yo le digo que ahí lo que faltó realmente fue decisión política de este gobierno de hacer respetar la norma que existía para la tercerización. Y hago este preámbulo porque esa es la parte medular que debería examinarse en estos dos fallos. La tercerización, primero, era legal. Segundo, traía como una de las principales características de esta, en que el beneficiario del servicio, en este caso digamos la Cervecería Nacional, para pagarle a la tercerizadora tenía que exigirle a la tercerizadora que le entregue con la factura el pago de la planilla aportes al seguro del mes anterior. Esto es exigir el cumplimiento de las obligaciones sociales para con los trabajadores. En el tema de las utilidades, si las utilidades de la empresa tercerizadora eran mayores que la de la empresa beneficiaria del servicio, en este caso, si la tercerizadora tenía más utilidades que la cervecería no tenía que contribuir en nada en las utilidades. Si las utilidades de la cervecería eran mayores que las de la tercerizadora, ya la tercerizadora pagaba lo que le correspondía y la diferencia hasta llegar al monto de lo que había repartido, debería repartir la cervecería tenía que ponerla. Doctor, perdón ahí, esto es después de la decisión de Montecristi. No. ¿Ya esto venía antes? Antes. Ok. Antes. Había ahí que compensar la diferencia. Exactamente. Ya. Antes. Estoy hablando de la tercerización, esto es antes del mandato 8. Ya. Con lo que estoy diciendo que la tercerización era buena, la intermediación era la catastrófica, pero la tercerización era buena. Sin embargo, faltó voluntad política, y no quiero pensar mal, faltó la voluntad política de que se implemente la ley. Esto es, ¿por qué no mandaron en esa época a los no sé cuántos inspectores que existían para verificar si se estaba o no cumpliendo la ley? Si eso hubiera sucedido, no habría sido necesario eliminar la tercerización, sí la intermediación. Listo. Entonces, viene el mandato 8. ¿Qué pasa? El mandato 8 dice que tenían que pasar a la nómina de la empresa principal, en este caso de la cervecería, los trabajadores tercerizados, que tenían que tener mínimo una estabilidad de 1 año, con lo cual todas las empresas hicieron contratos a plazo fijo 1 año. Cuando comienzan a vencerse los plazos, se da cuenta el Estado de que, como dicen en la calle, metieron las patas al decir que tenían una estabilidad mínima, y obviamente pues con los contratos a plazo fijo, al año terminaban los contratos y esa gente se iba a la calle. Entonces hicieron ilegalmente una interpretación, el ministro Gagliardo, que no tenía competencia para hacerlo, porque solamente... En ese entonces ministro de Trabajo. Exactamente. Solamente la Asamblea podía hacerlo. Sin embargo, el ministro, no me extraña, en este gobierno se ha roto la Constitución, se ha roto las leyes, se ha roto todo lo que han podido. Le da una interpretación, entonces ahí sí dice que no, que la estabilidad es perpetua.
podía decir misa en esa época el ministro Gallardo que eso no servía de nada. La ley es la ley y hay que aplicarla. Entonces se dieron estas situaciones. ¿Qué pasa con el asunto de las utilidades? Realmente lo que le correspondía a la cervecería era pagar el diferencial de haber existido entre las utilidades pagadas por las tercerizadoras con el que las utilidades que habían generado la Cervecería Nacional, en primer lugar. En segundo lugar, tenemos que ver también la figura de la prescripción. Prescribe el derecho a demandar, el derecho del trabajador a demandar a su ex empleador cualquier situación, sea indemnizatoria o lo que sea, en 3 años. Entonces habría, desde que se terminó la relación laboral, habría que ver si transcurrieron o no los 3 años. Y si ese planteamiento, que es netamente laboral, no es constitucional, recordemos que los únicos derechos de los trabajadores que son intangibles, esto es, que no se pueden tocar y que no prescriben, son el derecho a la jubilación. Punto. No hay más. No hay más. No hay más. Entonces, la interpretación que le estaba dando la juez de la niñez es una interpretación por demás antojadiza y violatoria de la ley. Eso hay que hacerlo, hay que ser claro. A ver, allí quisiera aclarar lo siguiente. Si ya la Cervecería Nacional y los trabajadores habían sometido esto a la decisión del juez competente de trabajo, y habían 2 juicios inclusive en este sentido, los trabajadores buscan a la jueza de niñez, adolescencia, familia y la mujer. ¿Esta jueza sabía o conoce necesariamente la ley laboral? No, no necesariamente, y además hay que hacer una aclaración. No es que las partes se sometieron al juez de trabajo. No, no, los trabajadores van al Ministerio de Relaciones Laborales, que no es competente, y seamos claros, no es competente para conocer casos o reclamaciones de ex trabajadores con ex empleadores. No es el competente. ministerio. El ministerio solamente es competente para conocer de casos de trabajadores activos con sus empleadores, no de ex trabajadores. ¿A quién recurre el ex trabajador? Al juez de lo laboral. De lo laboral. Así es. A esa parte muy clara, Así ¿no? es, seamos claros, existen 2 instancias, una que es la administrativa, que es el Ministerio de Trabajo, como se lo conocía antes, ahora Relaciones Laborales, que ese solo es competente para conocer de los casos de trabajadores activos, o sea que están laborando problemas con sus empleadores. Ya, una vez que tienen la calidad de ex trabajadores, esa situación sale del ámbito de la competencia administrativa, esto es, sale de las manos del ministerio y pasa por orden de la ley al tema judicial, esto es, a los jueces del procedimiento oral laboral. Por eso es que cuando el trabajador presenta el reclamo ante el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Trabajo dice no soy competente, y lo dice correctamente. Ya, no es que se lavó las manos, como aparentemente información periodística se daba, o no a entender directamente, pero sí se asumía. No podía, es más, si él intervenía, tenía que ser como un amigable componedor, siempre y cuando las 2 partes estén de acuerdo en que él sea un amigable componedor. Le correspondía entonces al juez